Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Hablemos un poco. Es el programa número 52 de estos ciclos que venimos llevando adelante. Este es el tercer ciclo. Un dato que ha tenido poca relevancia a nivel nacional, por supuesto, a nivel provincial menos y a nivel local nada, ha sido el no pago de la deuda que se tiene la República Argentina con el Club de París. Hecho que sucedió este día lunes pasado, a las 24 horas se venció el pago de 2.400 millones de dólares, y no se cumplió con esta deuda. Yo hice una historia de Facebook, en mi historia de Facebook, coloqué ese dato que después va a aparecer en un video que lo vamos a ver, en el cual Carlos Pagni habla de este hecho, y lo coloqué porque me llamaba la atención que Argentina no cumpliera con este compromiso internacional. Sabido es que el presidente había viajado a Europa, en principio para acordar o para informar, no sé cuál de los dos ha sido el mensaje que llevó el presidente, de esta deuda que se tenía en la época de Kicillof, cuando ministro de Economía, y que se sabe y se supo que Argentina no pudo pagar. Y como lo dijimos ahí en el historial de Facebook, quedan 60 días para finalmente cumplir con esa deuda o declarar el default de ese crédito que se había tomado en la época de Kicillof. Los países que forman el Club de París son 22, por supuesto de los más importantes a nivel mundial. No voy a nombrar todos, voy a nombrar solamente algunos, ¿no? Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Finlandia, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Japón. Y de todos estos países, Alemania, los que más han aportado a que desde luego la deuda, el incumplimiento va a recaer sobre estos países es Alemania, que tiene aproximadamente un 37,37% de la deuda argentina, Japón tiene un 22,34% de la deuda argentina, Holanda un 7,9% de la deuda argentina, bueno, y después vienen otros países, Italia el 6,29%, Francia el 2,02%, es decir, los países que conforman el Club de París, no todos, algunos, han apostado a la Argentina y le han prestado dinero, y bueno, lamentablemente Argentina ha incumplido con este compromiso, por lo menos por ahora, provisoriamente, y esperemos que en el transcurso de estos 2 meses Argentina pueda, bueno, iniciar alguna negociación de pago, y se estaba esperando que Argentina cierre con el FMI para que luego sí pueda acceder de alguna manera a algún tipo de crédito para poder hacer frente a este compromiso. Cuando el señor director lo disponga, vamos a ver la foto número 1, la 0, perdón, la primera foto, donde hay un cuadro que mostraba justamente esto, lo que yo estaba diciendo recién, no, disculpe, no era esa. Donde estaban los países que más le habían prestado a la Argentina. Si no la tienen no importa, porque ya lo dije recién, así que no hay problema. Pero sí vamos a ir al primer video, que es Carlos Pagni, es ese justamente es ese que hace referencia a lo que yo decía recién. ¿Quiénes son los acreedores de la Argentina en el Club de París? Bueno, Alemania, obviamente, que es el país que más le ha prestado a Argentina, y allí está la deuda con una consolidación importante, y que lamentablemente Argentina no ha podido cumplir todavía con ese Japón, el 22,34%, bueno, Holanda, España, Italia, Estados Unidos, Suiza, Francia y Canadá, todos los países que tienen un porcentaje de esta deuda que tiene Argentina con el Club de París. Vamos a ver en un video que dura 6 minutos y 55 segundos, lo que Carlos Pagni plantea como, bueno, qué es lo que le ha pasado a la Argentina
y por qué esta deuda, quién la consolida, quién la contrae y cómo nos encontramos finalmente en esta situación. Así que cuando el señor director lo exponga, vemos este video muy cortito y luego retornamos con una información que el señor director ya la adelantó, que son unas encuestas que andaban circulando a nivel provincial acerca de, bueno, cómo ven algunas personas las imágenes tanto del oficialismo como de la oposición. Inmediatamente después del video vamos a charlar sobre este tema. Dimensión de este cierre interno, de esta búsqueda de cerrar o suprimir cualquier tipo de disidencia. Y es en medio de un ajuste como el que estamos viviendo, que insisto, el déficit fiscal llega al 3%, en medio de esta pandemia con restricciones que le hacen perder 9 puntos en las encuestas al presidente en una semana, en medio de esta percepción de la realidad económica, la peor de todo el ciclo kirchnerista que empezó en el 2003, a los sectores más radicalizados hay que ofrecerles capital simbólico, hay que ofrecerles gestos, discurso. Y eso es lo que estamos viendo en estos días en distintos planos de la política oficial. Primero, 25 de mayo, un grupo importante de gente del oficialismo, donde está Héctor Daer, el sindicalista, Pablo Moyano y distintas figuras del elenco oficial, que dicen tenemos que suspender el pago de la deuda, tenemos que reprogramar, pedir más periodo de gracia, los intereses son usurarios. Tenemos que ver cómo en el gobierno de Macri se gastó la plata que entró. Muy sencillo para saber cómo se hizo. Le tengo que preguntar al licenciado Jorge Domper. Es el titular de la tesorería del Ministerio de Economía, que es el mismo titular de la tesorería del Ministerio de Economía que contrajo la deuda y que realizó las asignaciones de esa deuda. Es decir, no ha cambiado el responsable. O sea que con que el gobierno le pregunte a su propio tesorero va a entender cómo es que se gastaron los recursos que llegaron del fondo. Todo eso, más allá de lo folclórico, de las incorrecciones técnicas que puede haber en el planteo, contrasta contra la realidad de la relación kirchnerismo-deuda. Quiero que miren este tuit de Alfonso Pratgay de hace 5 horas. ¿Se refiere a qué? Se refiere al pago que había que hacer hoy al Club de París y compara la historia de los distintos gobiernos en relación con la deuda con el Club de París. Y mire qué interesante y qué grave lo que aparece acá. Esta es los pagos de capital y estos son los pagos de intereses que realizó Cristina Kirchner. Y esta es la deuda que contrajo Cristina Kirchner con el Club de París bajo la gestión Kicillof. Esta es la deuda que contrajo, esta columna. ¿Quién se desendeudó? Mauricio Macri. Estos son los pagos de capital de Mauricio Macri al Club de París. Y estos son los pagos de intereses. Deuda contraída, 0. Todo pago de la deuda anterior. ¿Qué está pasando ahora? Los intereses que contrajo Kicillof con esta deuda se capitalizaron. Es esta nueva deuda que contrajo Alberto Fernández. Y esto es muy interesante, esto es lo más importante de todo. Estos son los punitorios que vamos a tener que pagar si de acá a 60 días, como todo hace prever, no pagamos el vencimiento que hoy no estamos pagando. Explicado, hoy vencen 2.400 millones de dólares. Axel Kicillof, el adalid del desendeudamiento, que es, digamos, la encarnación de todo este discurso respecto de la deuda, como suele decir Cristina, no solo contrajo esta deuda, sino que aceptó, cuando la renegoció, en esa deuda es lo que él renegocia, intereses de 7.5%.
Alberto Fernández se rasga las vestiduras y los que firmaron la declaración del 25 de mayo se rasgan las vestiduras por los intereses que cobra el fondo. Kicillof aceptó intereses que son 2 veces y media esos intereses usurarios del fondo. Y aceptó punitorios, escuche esto, que implican que si nosotros no pagamos los 2.400 millones de dólares que tenemos que pagar hoy, tenemos que pagar, es este cuadrado, 900 millones de dólares de punitorio. Vuelvo ahora para atrás. Martín Guzmán le agradece a Máximo Kirchner el impuesto a la riqueza. ¿Sabe cuánto recaudó Martín Guzmán hasta ahora del impuesto a la riqueza? 900 millones de dólares. Lo que nos va a salir no pagar hoy por haber llegado tarde al acuerdo con el fondo. Es decir, frente a esta economía, con 42% de pobreza, 51% de pobreza en el conurbano bonaerense, del cual el 63% tiene menos de 14 años, nosotros nos patinamos 900 millones de dólares porque llegamos tarde en la negociación con el fondo y no le pagamos al Club de París con intereses superusurarios. Esta es la realidad de un capítulo muy importante en la relación kirchnerismo y deuda. Entonces hay que confrontar esta práctica con el discurso del 25 de mayo y ver si no nos están vendiendo gato por liebre. Se le agrega a esto un documento que está circulando muy discretamente, se le atribuye a Roberto Labaña y su equipo, que dice, desde que llegó hasta ahora, Alberto Fernández se endeudó en 21.000 millones de dólares. Puede haber toda una discusión de los que tienen derecho a decir, bueno, Labaña le está sumando la deuda del Banco Central, que no es estrictamente deuda fiscal, es un déficit cuasi fiscal, es otro tipo de deuda. Sí, es verdad. Tienen razón los que pueden defender al gobierno con ese argumento, pero también es verdad que Alberto prometía no pagar esa deuda y le está pagando 21.000 millones de dólares, dice Roberto Labaña o su equipo, en un documento que circula discretamente, es la deuda contraída por el gran desendeudador Alberto Fernández desde que llegó al gobierno hasta ahora. Esto es lo que dice Carlos Pagni. Espero que no se me acuse de periodista de guerra por traer imágenes que reflejan una realidad que, por supuesto, ningún medio local lo ha levantado. Y bueno, por supuesto, están en otra cosa. Los medios locales están ver cómo algunos, ¿no? Cómo se distrae a la población de los temas que son realmente importantes y de alguna manera, bueno, nos toca a nosotros decir lo que para nosotros creemos que son temas importantes, porque después los datos se vuelcan y tienen que ver con la pobreza en la República Argentina. Y como bien se dijo acá, no es propio de un gobierno, sino es propio de una situación que viene arrastrando la Argentina desde hace muchísimo tiempo y no hay, o por lo menos no se avisora, algún tipo de alternativa que modifique esta inercia que trae Argentina siempre de endeudarse cada vez más y como consecuencia de esto la pobreza sigue aumentando y no ha declinado circunstancialmente, excepto en algunos periodos muy cortos de tiempo, pero que en términos general, mirando la película, Argentina sigue teniendo un altísimo porcentaje de personas muy pobres y pobres. Entonces, este dato que se trae que traemos a la pantalla da muestra de, bueno, qué es lo que nos está pasando como sociedad. Otro dato también que es importante, pero ya ahora en el tema político, tiene que ver con algunas encuestas que salieron la semana pasada y que, esta semana, perdón, y que, bueno, como siempre, el portal de Ricardo David lo toma y la hace y la publica. Y en ese caso solamente traje 2 imágenes que eran las que el diario lo había subido. Una es del candidato al presidente, Alberto Fernández, y la otra es de Bordet, pero en el caso de Alberto Fernández me interesaría mirar esos datos en el cual da una valoración negativa del 79,4% negativa y una positiva del 20,6%. Bueno, ahí está desglosado
algunos ítems que fueron consultados acerca de la esperanza, el liderazgo, etcétera, etcétera, la desilusión, la bronca, etcétera, etcétera, y de alguna manera están reflejando, bueno, es una foto, es como yo siempre digo, una encuesta es un muestreo que se hace sobre un universo, en algunos casos muy acotado, que no refleja en realidad lo que la totalidad de la población va a manifestarlo cuando se produzcan las elecciones. Así que esto y lo que viene a continuación, que es la foto de Bordet, la siguiente, señor director, bueno, así también una valoración negativa que ronda el 75,8% y una valoración positiva del 24,2%. Bueno, también los mismos ítems: esperanza, liderazgo, bronca, confianza, desilusión, hartazgo y odio. Esto es una imagen que se toma una foto que se toma en un momento determinado. Falta mucho para las elecciones de las PASOs y las legislativas, pero de alguna manera quienes siempre están interesados en las encuestas, bueno, lo toman como dato relevante, ya sea para ajustar las campañas electorales, que todavía no empezó, pero públicamente no ha empezado, pero sí en la trastienda ya se están moviendo las personas que se van a ver involucradas en este hecho, y alentarse algunos por estos números y otros preocuparse por estos números. Lo que vienen con cierta ventaja, digamos, según estas encuestas, son los candidatos de Cambiemos, que vienen con un porcentaje muy alto de aprobación, y uno de los que viene mejor posicionado, según estas encuestas, es Rogelio Frigerio, que llega a un 38,4% de evaluación positiva. Después viene Atilio Benedetti con un 12,8%, lo sigue Pedro Galimberti con un 10,2%, y en iguales condiciones el intendente de Crespo, Darío Schneider, que son las personas que han estado o que están mostrándose como posibles candidatos en estas próximas elecciones de las PASO. Lo concluyente es que, según este periódico, tomo palabras del periódico, el 70% de los encuestados hoy por hoy, lo recalco, no se inclinarían por candidatos oficialistas, ¿no?, sino que un 71% votaría por algún candidato de Cambiemos. Bueno, esto es lo que alienta a los candidatos de Cambiemos y es lo que preocupa a los candidatos del oficialismo. Solamente esto es para mostrar este sondeo que se hizo y que de alguna manera comienza a tejerse una estrategia electoral, ya sea en el oficialismo como en la oposición, en mira de las próximas elecciones, que las PASOs aparentemente se realizarían en septiembre. Saliendo de este tema, entramos a otro tema mucho más agradable, que son unas intervenciones que se están haciendo en la plaza, específicamente donde estaba la imagen del mapa de la provincia de Entre Ríos y específicamente circunscrito al departamento Feliciano. Son una intervención que se ha hecho allí con dos aves representativas de nuestro litoral argentino. Específicamente lo ha hecho dos pintores argentinos, Manuel Zambón Peletti y Iván Almada, que están en un proyecto sumamente interesante y ambicioso, que es de plasmar en diferentes murales de nuestra ciudad aves, animales representativos del norte entrerriano en principio, y que tengan que estén en cierto peligro de extinción o en peligro su supervivencia. Entonces, felicito a Iván y a Emanuel que han hecho este trabajo tan interesante y que seguramente están proyectando, y sé que es así, otros murales en distintos lugares de nuestra querida ciudad. Ya pasando al
último tema, porque después viene la entrevista con María Laura Fernández, Laurita, como lo conocemos habitualmente. Vamos a tener una extensa entrevista con ella, donde nos va a contar acerca de su historia, de esta decisión tan importante en su vida de consagrarse a Dios, y todo lo que implica esto en su vida personal y también social. Así que inmediatamente después de esta pequeña introducción estamos con ella. Pero el último tema, que también yo lo posteé en mi historial de Facebook, tiene que ver con que, bueno, van a juicio finalmente, se eleva a juicio finalmente la causa de los cuadernos truchos, estos 770 contratos truchos que se habían, investigado, peritado, y que finalmente se eleva a juicio. Lo que yo puse, bueno, van los perejiles, como bien lo dijo Mena, en una de las entrevistas que le habían hecho a él. Acá estamos solamente los perejiles, los otros, los que recibieron el dinero, los de arriba, todavía no han sido convocados. No ha sido convocado ningún vicegobernador, tampoco ningún diputado, ningún senador. Entonces, en realidad, como yo posteé allí, los perejiles son los primeros que van al banquillo de los acusados. Vamos a ver qué sale de esto, porque cuando hizo la entrevista en su programa de los días miércoles, Cuestión de Fondo, dijo que esperaba, cuando estuvo con Rodríguez Signi, que probablemente alguno de estos perejiles que van a salir a declarar, que van a ir a declarar, pueda decir que, y si es que algún fiscal pregunta, a dónde iba esa plata que ellos recaudaban. Si alguno de ellos dice, era para fulano de tal, bueno, ahí se abriría el caso 2. Este es el caso 1, ¿no? O el gran paquete de imputados que tiene esta causa. Así que veremos qué pasa, estaremos atentos al desenvolvimiento de esto a nivel judicial, por supuesto, siempre tratando de traer la información que aparece en los periódicos, en los diarios de la capital provincial, y nosotros humildemente estaremos trayendo esta información para compartirla con ustedes. De esta manera damos inicio al programa. Inmediatamente la entrevista con Laura.